Nos es grato nuevamente saludarlos. Estamos conversando con ustedes acerca de la misión de Dios, que es nuestra misión, que ha dejado aquí en la tierra para que usted y yo la cumplamos. Así que bienvenido a estas audiciones. Estaba pensando en un texto que va a ser el centro acá de nuestra conversación. Está allí en Mateo capítulo 15, versículo 21. Recuerde que dijimos algo acerca de Mateo que está enfocado hacia los judíos, pero también está Marcos, que está enfocado un poquito a los gentiles. Pero mire lo que dice aquí. Y de eso vamos a conversar toda la semana en realidad. Sabiendo que saliendo Jesús de allí, ¿de dónde? De Genezaret, ¿no es cierto? Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Qué les parece? Vamos a ver eso. ¿Qué significa esta misión de Jesús a los gentiles? Bienvenido, pastor. ¿Cómo Gracias, está? Raúl. Bueno, un gusto de saludarles, siempre disponibles y dispuestos a comentar la palabra de Dios. Como decía Raúl, leyendo ese pasaje, Jesucristo salió del territorio de Israel hacia Tiro y hacia Sidón, visitó esas ciudades. No dice que hubo grandes discursos en esas ciudades, la Biblia no lo presenta, pero algo tiene que haber ido a hacer Jesús en esos lugares, lugares que no eran israelitas, fuera del territorio. Pero sin duda eso era una señal. Jesús dejó la señal de que el evangelio que él presentaba también era para todos, no solamente para la cuna israelita. Ahora, si uno se acerca un poquito a revisar este entorno, habían muchas aldeas allí en ese sector. Gente que quizá algo conocía y otros no conocía. Por eso que estamos hablando de llegar a esos no alcanzados, porque ¿quién los iba a alcanzar? Por ejemplo, me viene a la mente la mujer samaritana. Sí. Podría haber venido a buscar agua y haber vuelto igual como siempre, pero no volvió, porque Jesús interviene, claro, ¿no es cierto?, en ese instante en alguien no alcanzado. Ahora aquí se habla de ciento y tantas aldeas que están distribuidas en esos sectores. De caminar, yo pienso unos 30, 31 kilómetros, o sea, uno piensa cuando Jesús caminó, salió, son largas distancias. Muchas distancias caminando, y se fue fuera del territorio, y eso es interesante, fuera del territorio donde estaban los judíos a hablarle. ¿Cómo decir? El evangelio o la misión a territorios lejanos. Claro, efectivamente el panorama territorial y geográfico y también demográfico de toda la Palestina, como el Imperio Romano era el que gobernaba allí, había un rey, había un gobernador, los pueblos mantenían su religión. El espíritu de la política de los romanos era que la persona podía tener la libertad para adorar a sus dioses en los pueblos. Los de Tiro tenían sus dioses, los de Sidón también, los de Siria. Pero Jesús se acercó a esos lugares con el propósito de dejar una imagen, de decir, bueno, también tenemos que acercarnos a esos territorios donde jamás han conocido las escrituras del Antiguo Testamento y que son personas a las cuales Dios también ama. Fíjate que interesante, porque en el libro de Jueces, capítulo 3, no me he percatado de esa situación. Fíjate, uno a veces pasa los pasajes así, pero centrándose un poquito más, dice que Jesús dejó esas, versículo 1 puntualmente, dice que Jesús dejó esas, Jueces 3. Jueces 3, ¿no es cierto? Uno dice que dejó esas ciudades para probarlos y para que se mantengan de parte de la verdad y no se mezclen con ellos. Lamentablemente Israel entró en mezcolanza con ellos, pero estaban esas ciudades. ¿Y qué ciudades eran?
eran justamente donde las ciudades de Canaán, que eran muy afines en realidad con los judíos de Canaán, ¿no? Tenían muchas costumbres, se habían muy afeatados, qué sé yo. Claro, aquí menciona a los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que eran naciones que tenían un rey, tenían sus costumbres, tenían sus leyes, y Dios las dejó para probar a los israelitas, porque si no hubiesen existido esas naciones, Israel no habría tenido cómo probar su fe. Pero como el Señor tenía pensado también que el Evangelio a través de Israel, que fuese una luz para todas las naciones, porque la promesa de Abraham era: en ti serán benditas todas las naciones, los israelitas también tenían que hacer prosélitos y tenían que hacer extender la honra y la adoración del Dios verdadero. Así que esto nos muestra a nosotros de que nosotros no debemos ser tan cerrados, sino que el Evangelio de Dios es para la salvación de todas las personas, no importa dónde vivan, qué cultura tengan, son hijos de Dios y Dios los ama y quiere darles la oportunidad de tener una luz mayor. Ahora, el Antiguo Testamento nos muestra que el pueblo de Israel no estuvo tan solo, sino que se mezcló con estas naciones. ¿Tú recuerdas en el reinado de Salomón, ahí en Primera Reyes, el capítulo 5, ¿no es cierto?, versículo 12, hubo ciertas alianzas, y lo interesante es que estos reyes reconocían a Israel como un pueblo especial, y yo pienso que incluso hasta buscaban cómo tener sus dictámenes, sus normas, sus formas de vida, porque los veían progresar. Ese es lo que uno tiene que hacer y demostrar al mundo, que bajo el criterio de la evangelización y de Cristo uno puede ser realmente feliz y tener una vida diferente, gozosa. Efectivamente, Israel tenía que ser una luz para todas las naciones. Por ejemplo, David fue muy amigo de Irán, que era un rey de Tiro. Él era dueño de todos los bosques que estaban en el Líbano, tenía mucha madera, tenía barcos también, era un reino poderoso, y que Irán conoció al Dios de David. Claro. Y se alegró mucho cuando Salomón llegó a ser rey. Y no solamente amigos, digamos, no solamente lo conocía, eran amigos, era muy apreciado David, claro, por este rey. Sí, y conversaban, se visitaban, y David tuvo la oportunidad de contarle el Dios verdadero, y Irán mencionaba a Jehová también. Es decir, se nota que no lo rechazaba, era un Dios importante, y veía que la religión judía tenía un sentido. Y también nos muestra a nosotros que este hombre colaboró con toda la madera y con muchos materiales para el templo de Jerusalén, y lo hizo con gusto. Y ahora lo hizo porque tenía una relación con David, que era el padre de Salomón, y Salomón en una conversación hace esta alusión a que de allí trajo esa madera preciosa para el templo. Claro, y claro que había una cuota que Salomón le tenía que dar a este rey de una cantidad de coros al año de trigo, que era como una mesada, pero lo que proveyó Irán era de alto valor. Claro. Y era madera muy buena, según dice la Escritura, ¿no es cierto? Así es. O sea, no está ausente, voy a decir así, y la iglesia no debería estar ausente de ese mundo que quizás está no alcanzado. Sí. Tú sabes que aquí hay personas que han ido a lugares, por ejemplo, a Israel, a Egipto, y cuando uno ve las culturas, realmente es complicado llegar con el Evangelio, pero hay que estar allí y hacer presencia y ver cómo es el comportamiento para que la persona vea que yo no los vengo a atacar, sino a mostrarle una vida diferente y mejor. Sí, y efectivamente, como tú mencionabas también el caso de Salomón, los intentos de Salomón con las naciones vecinas estaban de acuerdo con la palabra de Dios, de llevar el Evangelio, de presentar al Dios verdadero, así como lo hizo Salomón con la reina de Saba, que fue una reina que recorrió una gran cantidad de kilómetros para estar con Salomón. Pero el límite fue donde la sabiduría de Salomón ya empezó a degradarse, porque él se casó con mujeres de todas las naciones del sector,
y que también en su momento él pensó que estas mujeres debían ser convertidas a la religión de Jehová, pero le falló la estrategia. Claro, pero al parecer fue a la inversa. Claro. Pero bueno, qué bueno que Salomón recapacitó, volvió en sí, voy a decir así. Finalmente, claro. Finalmente en su vida, y después va a decir, miren, todo es vanidad. Y vuelve al Señor de donde nunca debería haber salido. Mira, vamos a mirar un poquito aquí cómo en la vida de Jesús se produce una situación bien interesante en relación a buscar a las multitudes. Multitudes estamos hablando fuera del margen que uno conoce a lo mejor, porque siempre Jesús lo ve como andando en Jerusalén, andando en Judea, en Samaria y tantas cositas así, pero parece que se sale y va a buscar a las multitudes. Incluso el versículo de Mateo capítulo 9:35 dice que recorría Jesús todas las ciudades. Me pareció interesante acá porque todas las ciudades enseñándole la sinagoga de ellos, ¿quién eran ellos? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde estaba Jesús aquí metido, digamos? ¿En qué lugar estaba? ¿Qué estaba haciendo? En las multitudes. Y Jesús dice después en el versículo siguiente, el 36, dice, y vio estas multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas sin un pastor, sin una guía, desamparadas. O sea, estos no alcanzados. Dios estaba llegando a ellos, fíjate, interesante eso, estas multitudes, que a lo mejor uno las ve aquí, las tiene, y no hace mucho por esas multitudes, porque al final dice, no, están perdidos. Claro, Jesús catalogó a esta gente como ovejas que no tienen pastor. En el mundo hay personas que también podrían tener esta misma característica. Personas que necesitan un consejero, necesitan una predicación, necesitan una oración. Personas que no tienen prejuicios, que están esperando ser guiadas. Estas no son personas que son filósofos, que van a tener argumentos, que van a contrarrestar, sino que están esperando escuchar el Evangelio de Dios. Son personas que tienen tiempo, que están dispuestas a seguir a Jesús en los cerros, en las lomas, en las calles, en los caminos, y que tienen su mente abierta. Y son personas de varias nacionalidades en algunos casos. Es por eso que Jesús dice aquí en la última parte, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una oración que Dios responde, porque este texto nos muestra que hay mucha gente que quiere escuchar, que no son pocos, porque a veces decimos, ¿quién nos quiere escuchar? No hay nadie. Y no es así. Hay mucha gente que quiere escuchar. Fíjate que en el detalle del capítulo 4 de Mateo, del 23, donde dice que recorría Jesús las calles de Galilea, el 24 dice, se difundió su fama por toda Siria. Mira, ¿dónde está Jesús aquí? O sea, ¿hasta dónde está llegando el Evangelio? Lejos. Y mira, dice, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, ¿y qué hizo Jesús? Los sanó. Sí. Bueno, aquí hay un territorio de Siria. Damasco, por ejemplo, que es una ciudad muy conocida, estaba en Siria, cerca de Siria. Y también hay otras ciudades, como tú decías, aldeas. Pero es hermoso lo que ocurre aquí porque los sirios, podemos decir, de donde venía Naamán el sirio, muchos años atrás, los sirios también confiaron en Jesús y le traían las personas con problemas, dolencias, afligidos por enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y lo hermoso, y los sanó. Esto nos muestra que el Evangelio, cuando va dirigido por el poder de Dios, con el Espíritu Santo,
puede llegar a otras personas que tienen otros conceptos y nos abre la puerta de Jesús. Jesucristo no solamente se preocupó por los judíos, sino también se preocupó indirectamente por las personas de otras naciones. Aquí en Mateo 15, 22, mira, me parece interesante para traerlo a colación. En mi Biblia por lo menos dice lo siguiente. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, échala. Ella no tiene vuelta, o sea, está liquidada. Y ahora mira, dice: pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora mira lo que viene. Señor, ella sigue: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Esta es una ofensa bastante fuerte, porque voy a decir así: a Israel, a los judíos, sí, pero los perros ustedes no. Esto no viene para ustedes. A ustedes no tienen, no voy a hacer sanidad, voy a decir así, poniéndome en el exceso. Pero ¿qué dice después? Sí, Señor. Vuelvo a la idea de la humildad, de bajar, y dice: sí, Señor. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Respondiendo, Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, aquí comentando este hecho, vemos aquí un acto muy ético de Jesús, porque había mucha gente que tenía muchos prejuicios, eran judíos, y despreciaban a las personas de otras naciones, como incircuncisos, como contaminados, como inmundos. Entonces Jesús no quiso escuchar a esa mujer que lo seguía gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa mujer gritaba: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y seguía gritando, pero Jesús tenía como oídos sordos, porque Jesús sabía que esa mujer cananea, que Marcos dice que era sirio-fenicia, era de griega y sirio-fenicia. Claro, por eso que Mateo la toma como todavía cananea, pero Marcos la coloca decididamente como griega. Claro, entonces Jesús realmente no quiso confrontar el prejuicio de la gente que andaba con él. Pero como la mujer insistía mucho y como Jesús no le hacía caso, los apóstoles le dijeron: Señor, esta mujer está gritando mucho, nos está echando a perder todo, nos está molestando. Despídela, Señor. Y fue cuando Jesús respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, dando a entender que también esta era una oveja perdida, pero que estaba lejos de Israel, que también era importante para él y para Dios. Y quiso demostrar la fe de la mujer. Jesús dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer tenía otro argumento. Hasta los perritos comen de la mesa de los amos, las migajas que caen. A veces pienso que uno podría encontrarse con situaciones parecidas, y a lo mejor sáquenlo de aquí. Él no merece estar acá. Él está despreciado de la sociedad. Deberíamos cuidarnos con eso, porque Jesús, si bien es cierto, dijo esas palabras, pero él tenía un propósito: salvarla. Y la hizo comprender, y su fe fue la que lo salvó. O sea, Jesús la salvó, pero la fe hizo que el milagro se produjera. Porque si queda hasta allí y ella le responde de otra manera, habría sido diferente la historia. Nosotros sería bueno que y aquí miremos... dice: grande es tu fe, aunque ella se conformaba con comer unas migajas de la obra de Cristo,
Pero Jesús le dice, grande es tu fe, ganaste la batalla. Y es la fe que nosotros deberíamos. Sí, le concedió el milagro, ¿eh? De improviso, los métodos de Cristo uno tiene que entenderlo en el contexto amplio con el propósito que Él tiene, porque de improviso algunos textos nos pueden causar extrañeza. Por ejemplo, aquí mira la misión de los 12, capítulo 10, versículo 5. De San Mateo. De San Mateo, ¿no es cierto? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, mira la instrucción, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, y eso todo lo hicieron. Ahora aquí hay una cosa interesante porque en la predicación que uno puede llegar a los no alcanzados es complejo, pero tú tienes que adquirir una experiencia primero con alguien alcanzado. Porque la predicación que iban a llevar aquí era para gente que conocía, ¿no es cierto?, conocía el judaísmo, conocía al Mesías, y más encima comenzaron a hacer milagros y se reafirmó todo lo que había que hacer. En este método interesante eso como lo hace Jesús, ¿no? Primero hace esto, pero después, ¿qué le dice? Vayan a todo el mundo. Sí, porque Pedro, por ejemplo, y los otros apóstoles se concentraron en Jerusalén. Después hubieron persecuciones y salieron todos los hermanos, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén. Siguieron atendiendo en forma secreta, con mucho cuidado y cautela, a los creyentes. Y como ya se les acabó el campo misionero, Jerusalén ya toda estaba evangelizada, podemos decir, ya todos habían escuchado el evangelio. Aquí ocurre algo que hizo cambiar la historia de Pedro y cambiar la historia de la iglesia. Pedro tuvo un sueño en ese momento que le dio hambre a la hora del mediodía, y en ese sueño Dios le estaba demostrando a Pedro en Hechos capítulo 10 que no llamara inmundo a lo que Dios limpió, y se refiere a los gentiles, que Dios también los estaba llamando para el conocimiento de la verdad. Y es tan gráfica la ilustración porque lo que él ve no es para que lo coma, sino para que entienda el concepto de que tiene que ir a los gentiles, porque Pedro estaba complicado con los gentiles, ¿eh? Sí. Incluso tú sabes que ahí en Gálatas hay una discusión bastante fuerte entre Pablo y Pedro. O sea, hay una discusión porque él como que se estaba colocando de parte de los judíos cuando estaban los judíos y hace una doble. Pero ¿qué es lo que hace aquí? Dios le muestra a Pedro que él no debe hacer esto de diferenciar porque ese también es un hijo de Dios. Y cuando él está con la visión, llegan los invitados. En ese mismo momento. Claro, llega en el momento y se confirma lo que Dios le estaba diciendo de una forma gráfica. Claro, dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerme venir a su casa para oír tus palabras, de hacerte ir a su casa para oír tus palabras. Entonces, Cornelio mandó una comitiva a buscar a Pedro. Un ángel le habló a Cornelio, y cuando Pedro se da cuenta de lo que ellos están diciendo, allí relacionó el sueño que había tenido, la visión. Tengo que ir. Pero si Dios no le da esta visión a Pedro, a lo mejor Pedro le habría dicho, bueno, no debo ir a ustedes todavía, y podría haberle dado una excusa. Pero Dios preparó a Pedro para que acompañara a estos hombres hasta la ciudad de Cesarea, donde estaba allí Cornelio, que quedaba lejos de Jerusalén. Estaba en Jope, Pedro, allí, no tan cerca de...
Lo interesante de todo esto son los métodos de Jesús y cómo va abriendo camino. Y uno debe tener fe en el sentido de que se predica la palabra y alguien puede decir, aquí no pasa nada, pero no sabe lo que el Espíritu Santo puede estar haciendo en la persona que escucha, en la persona que oye el mensaje. Porque mira, visión a Pedro, un ángel a Cornelio. ¿Qué estaban haciendo los dos? Conjugando una conexión para que se cumpla el propósito del Evangelio a los gentiles. Y de allí Pedro se parte también, porque Pablo era reacio de llegar a los gentiles, siempre estaba con los judíos, pero aquí ya se abre esta idea a los gentiles. A mí me agrada mucho esto y me muestra el poder de Dios, que Dios a veces tiene que hacer cosas sobrenaturales, de darle un sueño a una persona X en algún lugar, que en su vida no va a tener nunca una oportunidad de que llegue el Evangelio, si no es a través de una revelación, algún sueño real de Dios, un sueño divino. Y Cornelio, cuando llegó Pedro, con la comitiva con la cual los envió a buscar, habían allí en su casa más de 100 personas dispuestas a escuchar a Pedro. Este hombre va a hablar lo que Dios quiere. Preparen sus corazones. Él ya tenía invitado, ¿eh? Un grupo pequeño, parece que era bastante grande. Sí, tenía toda su familia y había muchas personas. Y curiosamente, esas personas, con el testimonio de Cornelio, que era un varón temeroso de Dios, un varón que daba muchas limosnas, un hombre sabio, invitó a mucha gente. Y la gente dijo, bueno, vamos a escuchar esto tan importante para lo cual nos convocó nuestro amigo Cornelio. Y Pedro empezó a hablar el Evangelio y la gente estaba muy receptiva. Esto también me gusta a mí porque hay gente receptiva, que entiende, que quiere escuchar, que no tiene prejuicio. De todo ese grupo que estaba allí no había nadie con un prejuicio, sino dispuesto a escuchar un mensaje, una verdad. Y a tal punto que la Biblia dice que cuando Pedro hablaba y ya estaba terminando su discurso, nos dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y eran todos incircuncisos. Eso debe haber sido terrible para Pedro, eso. Porque estaba en un proceso de cambiar su posición frente a los gentiles. Claro. O sea, que el Espíritu Santo llegue a los gentiles, ya yo creo que fue el sumo para que Pedro se convirtiera realmente. Claro. Y es lo que hace Dios en realidad con las personas, porque incluso los que acompañaban a Pedro quedaron atónicos, porque dijeron, ¿cómo puede derramarse el Espíritu Santo en los gentiles? Gente que no conoce la Biblia, que tiene otras costumbres, de otra cultura. Pero estas son las cosas grandes de Dios. El Espíritu Santo llega a toda la persona que tiene fe, que acepte el Evangelio, no importa dónde sea. Pero me gustaría que esta historia se repitiera más seguido en nuestros tiempos, ¿eh? Sería hermoso que mandaran a buscar a una persona cristiana, un evangelista, un predicador. Queremos escucharlo. Estamos listos para escucharlo. Yo creo que deberíamos abrir nuestra mente en los programas que tiene una iglesia o quien lo conduzca para ir a estos no alcanzados. Porque quizás nunca van a alcanzar a Jesús si no interviene esa persona que tiene designada a Dios para ellos. No interviene Dios en lo que es la evangelización. ¿Tú te acuerdas este caso? En realidad interesante porque yo digo, este centurión, estamos hablando de un hombre de... Si tú lo ves, es un hombre que maneja una gran cantidad de personas. 100 personas, 100 soldados. 100 soldados. Un hombre rudo. Rudo, un hombre que tiene que poner esa rudeza en sus soldados, ¿no es cierto? O sea, manejarlo de tal manera que no le vean debilidad. Y el romano era ¿cómo? Era terrible. El romano no iba destruyendo, iba, como decir así, arando los terrenos. Obedecía las órdenes de matar y no le tenía que hacerlo, ¿no? Entonces ese hombre logró entrar en una conversión y esa conversión, ¿a cuántos habrá salvado y convertido porque él siguió la predicación? No, y Jesús dijo un elogio de él. Claro. Nunca he hallado tanta fe en Israel.
Exactamente. El centurión tenía más fe que los israelitas. Bueno, el desafío está, pues. ¿Cuáles son los inalcanzables para usted? Bueno, ore por ellos para que Dios haga el milagro de que se abra una puerta y realmente sean alcanzados. Quizá usted está recordando cómo llegó a conocer a Jesús. Sus padres, o nació en un hogar cristiano, o no nació en un hogar cristiano. Piénselo, porque esas puertas las abrió Dios y el Espíritu Santo para que usted estuviera en los pies de Jesús. Pero ¿y el que no alcanza todavía? Haga un esfuerzo y piense a dónde debe llegar usted con su oración y con su testimonio. Gracias porque nos ha acompañado en esta oportunidad. Ya estamos casi llegando a la final de los estudios. Ha sido maravilloso estar con ustedes. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.